Hola, buenos días. Bienvenidos al ciclo de píldoras y webinars TIC de Believe, el Centro de Apoyo Tecnológico de Castilla-La Mancha. Mi nombre es Eva Vanegas y soy consultora en Big Data y ciberseguridad. En este webinar vamos a hablar de la importancia del Big Data para el consumidor. Vamos a hacer una breve introducción del índice para que veamos los contenidos que vamos a tratar. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a utilizar los datos para mejorar las decisiones. Vamos a hablar de cómo los datos pueden mejorar los procesos de venta y marketing. Vamos a utilizar los datos para mejorar la oferta a tus clientes. Vamos a visualizar la información a través de los datos y vamos a ofrecer a los clientes un servicio y un producto mejor. Acabaremos con unas conclusiones en este webinar y un breve resumen de todo lo que iremos hablando. Quería comentaros la siguiente diapositiva, que es una cita del catedrático del Departamento de Marketing Digital de SADE, Josep Francesc Valls, y es que dice que disponer de los datos de los clientes es el éxito de la empresa del futuro. A esto quería comentaros que cada clic es un dato que, bien aprovechado, puede servir de ejemplo para adecuar las páginas web a nuestras preferencias, pero también para ofrecernos información personalizada. Los teléfonos móviles hoy en día emiten constantemente datos sobre nuestra ubicación o el uso de aplicaciones. Al viajar en transporte público y validar un billete, contribuimos a una base de datos que sirve para decidir qué líneas de transporte se utilizan más y a qué horas. Al pagar con la tarjeta en nuestro banco, estamos aportando también información sobre nuestros hábitos y a la tienda a la que hemos comprado esos productos. Estos ejemplos muestran, una vez más, que cada vez vivimos en un mundo más repleto de datos, a menudo producidos por nosotros mismos sin darnos cuenta. Este inmenso trasiego de datos solo se convierte en información útil cuando se procesa y analiza. Es entonces cuando vislumbramos todo su potencial. Este último fin no es solo presentar datos curiosos e interesantes, sino dar una visión no técnica, pero sí detallada, sobre todos los datos y crítica que permita al usuario comprender mejor el mundo de los grandes datos, su procesamiento y el negocio que supone. ¿Qué es Big Data y para qué sirve? Son algunas de las preguntas habituales cuando nos acercamos a esta tecnología. Esta introducción a Big Data esperamos sacaros de dudas de todas estas preguntas. Big Data nació como el objetivo de cubrir unas necesidades no satisfechas por las tecnologías existentes, como es el almacenamiento y tratamiento de los grandes volúmenes de datos. Estos poseen unas características muy concretas y muy definidas, que veremos que están definidas por las 3 Vs, que puede haber más, pero en principio nos vamos a centrar en 3, que son volumen, velocidad y variedad. Hacemos referencia al volumen por el tamaño de los datos, que pueden provenir de múltiples fuentes. Hacemos referencia a la velocidad, pues define, ¿no?, la rapidez con la que nuestros datos llegan y son usados. Y también hablamos de una variedad de los mismos, porque hablamos de datos estructurados, no estructurados o semiestructurados. Una característica importante acerca de los datos es que son considerados como la fuente de la verdad, es decir, no se alteran en su tratamiento. Pero la tecnología subyacente que hay detrás de Big Data es Apache Hadoop. En la actualidad cuenta con 8 años de historia, pero ¿por qué Apache Hadoop? En esto os vamos a comentar una pequeña y breve introducción a lo que es Hadoop. Hadoop es un sistema operativo distribuido que permite procesar en paralelo grandes cantidades de datos sobre un hardware convencional. Es un tipo de sistema operativo especial y trabaja sobre Linux o sobre Windows, utilizando una implementación Hortonworks o Cloudera. Posee además las siguientes características: es escalable, es fiable, es flexible, y todas estas características hacen que sea bastante usable por todos los nuevos sectores. También puede ser rápido y lento,
puede ser muy rápido para tratar grandes cantidades de datos, pero tiene una contraprestación. Al tratar datos bastante pequeños, produce una gran lentitud en su procesamiento. Una pregunta que siempre nos asalta al principio es si no son suficientes con las bases de datos relacionales. Y bueno, la respuesta es que hacen tareas diferentes, es decir, un tipo de base de datos no nos excluye a las otras. Los datos no estructurados hoy en día son acerca del 95%, para que nos hagamos una idea de la importancia de los datos y de su procesamiento en Big Data. Hadoop cubre una tarea muy importante, que es el tratamiento de los datos no estructurados. Normalmente, los que no son almacenados en nuestras bases de datos convencionales, y en algunos estudios se estima que el 95% de estos datos son producidos por una empresa. Probablemente, donde aparezcan más dudas, es al plantearnos a quién va dirigida esta tecnología. Si pensamos en grandes volúmenes de datos, existe un gran número de empresas que han retirado su histórico de datos porque era inviable su tratamiento con las tecnologías convencionales. Por ejemplo, el sector bancario, el sector de seguros o centros de investigación. Pero también aparecen nuevas necesidades derivadas del tratamiento de los datos asociados a las redes sociales, ya que muchas empresas han realizado una importante inversión en ellas. De hecho, abre el mercado de Big Data a un amplio abanico de empresas que en la actualidad no realizan un análisis de datos y por ello tienen y pierden la oportunidad de mejorar o generar nuevas líneas de negocio. Lo que en principio parecía una tecnología dirigida a empresas con altísimos volúmenes de datos va asentándose y también vamos haciéndonos a la idea de que también puede aplicarse a medianas y pequeñas empresas, pero con unas necesidades muy concretas. Big Data cuenta con un crecimiento exponencial. Tengamos en cuenta que el crecimiento de los datos es exponencial en cualquier tipo de empresa. En el momento en el que vayamos introduciendo redes sociales, etc., necesitamos de estas tecnologías y estas herramientas que nos ayudan a tratar el tratamiento de estos hilos de información. Pueden provenir de diferentes canales, como puede ser un histórico de datos, como pueden ser las redes sociales, como puede ser clickstream, como pueden ser sensores de Internet de las cosas, o pueden ser Internet simplemente. Al plantearnos la necesidad de llevarnos a cabo una implementación de Big Data, debemos de tener en cuenta, por un lado, disponer de una solución para nuestros datos estructurados, es decir, las bases de datos convencionales, y otra para los no estructurados o semiestructurados. Para ello os estamos hablando de Hadoop. Y necesitamos dar respuesta al análisis de los datos, que también es muy importante dentro de este ecosistema Big Data. Para ello, Big Data dispone de múltiples soluciones, algunas de bajo nivel y otras que nos abstraen de esta complejidad, pero que necesitamos responder. Sobre el futuro, ¿qué podemos decir? Estamos saliendo de una incubación de Big Data y entramos en una fase de maduración. En la parte de infraestructura ya se ha pasado más de una década desde que Google publicara los papers sobre MapReduce y Doug Cuttings creara Hadoop a partir de Bigtable. Aunque se ha avanzado muchísimo en estos últimos 2 o 3 años, resolviendo algunos problemas de raíz, todavía se están produciendo avances importantes gracias al uso de la actividad más importante, que son las aplicaciones open source. Desde 2015 impactó de manera fuerte Apache Spark. Apache Spark es un framework open source que aprovecha el procesamiento in-memory, y los grandes de Big Data como IBM o Cloudera han apostado por Apache Spark, dándole una mayor credibilidad al proyecto. Es mucho más rápido y más fácil de programar y está especialmente preparado para proyectos de Machine Learning. Mencionamos también otros nuevos frameworks prometedores que siguen emergiendo y ganando espacio. Flink, Ignite, Samza, Kudu son algunos de los ejemplos. También estamos hablando y estamos oyendo que Apache Mesos,
Es el framework que va a permitir programar contra tu data center, como si fuera un pool único de recursos. De esta manera se elimina la necesidad de añadir Hadoop. Todas estas cuestiones técnicas tendrán que ser valoradas por un técnico dentro de tu empresa. Pero no quería dejar de hablaros que hasta incluso dentro del mundo de las bases de datos, que parecía tener más actores de los que el mercado podría sostener, siguen sucediendo un montón de cosas. La maduración de las bases de datos gráficas, el lanzamiento de bases de datos especializadas, el lanzamiento de datos de series temporales o bases de datos inspiradas en Google Spanner que prometen lo mejor de los dos mundos, SQL y no SQL. Es decir, los Data Warehouse están evolucionando y están evolucionando también hacia el Data Warehouse en Cloud. Toda esta estrategia de explotación de los datos comienza por un aspecto clave del mismo: la infraestructura que soporta la cantidad necesaria de datos sobre la que se aplica diversos procesos para conseguir generar la información con la que poder tomar decisiones de negocio. La llegada de nuevas tecnologías como la computación en la nube, la mejora de la infraestructura y la velocidad de la red y las técnicas para analizar la información han dado una nueva capacidad para convertir cantidades enormes de datos en valor. El fin de obtener mejores conocimientos de su negocio y tomar decisiones más inteligentes. Este es el fin. Por lo tanto, para nosotros, el valor real del Big Data y por lo tanto no se encuentra en acumular grandes volúmenes de datos, sino en lo que podemos hacer con ellos. Y ahora que tengo todos estos datos disponibles, ¿qué voy a extraer? Esa es la pregunta clave. Hay un estadístico, Edward Deming, que decía que sin datos, tú no eres más que otra persona con opinión. Y como lo que queremos es justificar nuestras opiniones, nos apoyamos en los datos. Para definir una estrategia de Big Data, nos hemos apoyado en el consultor inglés Bernard Marr, que ha constituido una especie de metodología para trabajar con Big Data. Se llama la tecnología SMART y sus iniciales vienen un poco, ¿no?, a llevar, ¿no?, una especie de evolución en los pasos que tenemos que dar para llevar a cabo una planificación en Big Data. Las estrategias SMART, en inglés inteligente, significa que hay que comenzar con la estrategia. En lugar de comenzar con los datos, comenzamos con los objetivos del negocio y de lo que específicamente se está tratando de lograr. Esto es lo más importante. Una vez que sabes lo que estás tratando de lograr, necesitas trabajar cómo poder acceder a esa información y para que se pueda medir. Estos son la fase de métricas y datos. Una vez que sepas qué datos tienes disponibles y has accedido a esa información, necesitamos aplicar el análisis. Para extraer información útil, esta información de los datos puede ayudarlo a responder a lo que es tu estrategia de negocio. Por supuesto, las ideas por sí solas son inútiles, a menos que informemos de los resultados. Estas etapas del Smart Business se sustentan por la tecnología. La tecnología te ayudará a recolectar los datos que necesitan medir, facilitar el análisis de manera que probablemente nunca antes lo hayas considerado y te permitirá convertir tus conocimientos en visualizaciones de datos que pueden entender de manera fácil y rápidamente y actuar en consecuencia y tomar las mejores decisiones para tu negocio. Cuando tenemos el acceso a grandes datos, grandes y pequeños, y su análisis desde esta perspectiva está más centrada y es más práctica, podemos deshacernos de la confusión en torno al Big Data y entonces ya llegamos al final de la estrategia, que es transformar nuestro negocio. Ahora vamos a hablar de otro punto muy importante, que es utilizar los datos para mejorar las decisiones. Los datos se están convirtiendo en una contribución cada vez mayor y más importante en el proceso de toma de decisiones.
y es este proceso probablemente la manera más generalizada en la que los negocios utilizan los datos hoy en día. Se trata de una amplia categoría que cualquier medio por el que los datos ayudan a las personas y a las empresas a tomar mejores decisiones. El usuario de estos datos es un ser humano. No estamos hablando en este momento de máquinas que llevan acciones a cabo de manera automática basadas en lo que les dicen los datos, como las recomendaciones, por ejemplo, que te hace Amazon cuando vas a comprar un producto. Estas se generan automáticamente y son realizadas y programadas por un algoritmo. En este caso nos referimos al proceso de los usuarios de los datos, al interpretar los datos para tomar decisiones más informadas e inteligentes, siendo estas últimas en esencia cualquier cosa que acerca de la organización tenga para conseguir sus objetivos estratégicos. Los datos deberían de ser el centro de toma de decisiones en todos los negocios, sin importar su tamaño o sector industrial. Los datos nos están ofreciendo una información valiosa que nos ayuda a responder las preguntas empresariales fundamentales, como cuál es el grado de satisfacción de nuestros clientes. Es lo primero que tenemos que conocer de nuestro negocio. ¿Cuáles son nuestros clientes? Pues con estos datos podemos dar respuesta a todas estas preguntas. Con estos datos podemos convertir decisiones y acciones en cuestiones que mejoren nuestro negocio. En el punto 3 vamos a hablar de cómo los datos pueden mejorar los procesos de venta y de marketing. Los datos y su análisis también pueden ayudar a automatizar y optimizar determinados procesos de venta y marketing, como las recomendaciones personalizadas a los precios dinámicos. Una empresa líder en telecomunicaciones utiliza el análisis de datos para predecir la satisfacción de sus clientes y también la posible pérdida de estos. Con patrones de teléfono y de texto, además de las redes sociales, la compañía es capaz de predecir automáticamente y clasificar a los clientes según sus diferentes categorías, según la probabilidad en la que estos quieran cancelar su contrato e irse a la competencia. Con estos datos, la empresa puede supervisar estrechamente los niveles de satisfacción de los clientes y dar prioridad a acciones que no cancelen sus contratos. Ahora mismo se está aplicando el análisis de Big Data en todas sus fases del proceso de venta, investigando qué productos serán los más utilizados al predecir tendencias, pronosticar dónde estará la demanda de los próximos productos y optimizando sus precios para tener una ventaja competitiva sobre otros competidores. Identificando a nuestros clientes, podemos tener incluso más probabilidad de identificar a clientes que tengan interés por ciertos productos y pensando en qué manera nos podemos mejor acercar a ellos y dirigiéndonos, reflexionando sobre qué se les puede vender la próxima vez que contactemos con ellos. ¿Por qué invertir en analítica? Los datos que se muestran en la pantalla son los que nos indican cómo y por qué debemos de invertir en analítica, ya que los analíticos solamente pagan $13 por cada dólar gastado. Se crea un 69% de impacto positivo significativo en los resultados empresariales. Se tiene un 60% de impacto positivo significativo en los ingresos y se tiene un 53% en una ventaja competitiva significativa. Esto nos hace pensar que tenemos que utilizar no solamente Big Data, sino también debe de ir acompañado de una analítica de los datos. Los datos nos pueden ayudar a mejorar nuestra oferta y pueden ayudarnos a ofrecer un producto o servicios mejores. Esto puede suponer agregar un valor añadido a los clientes. Mejoramos los productos o servicios existentes mediante el uso de los datos o crear toda una propuesta de valor para el cliente. De nuevo, la manera en la que utilizamos los datos en relación a nuestra oferta dependerá del objetivo estratégico de la empresa. También hay que ser conscientes de que los datos por sí mismos nunca son una buena idea.
Es decir, si creemos que nos vamos a ver inmersos en un mar de datos sin poder aportar un valor añadido, lo mejor es que nos centremos en las áreas de la empresa en las que podamos ayudar a crecer. En esta diapositiva número 5 vamos a visualizar información a través de los datos. Existen varios métodos para informar sobre los datos. Al final, no es más que un simple método de comunicación, ya sea más complejo o más simple. Que destaque la información que se puede extraer de los datos y que nos muestre cómo las decisiones y acciones basadas en los datos pueden conducir a mejores decisiones en la empresa. Si estamos utilizando los datos para tomar mejores decisiones empresariales, unos simples gráficos e informes son una manera efectiva de obtener información para los que lo necesiten y no requeriría ninguna inversión en infraestructura adicional. Solo hay que incidir en que la comunicación que hagamos de los mismos sea clara y concisa. Si tiene necesidades de información y comunicación en su empresa más compleja, hay plataformas de visualización de datos comerciales que hacen que los datos sean más atractivos y fáciles de comprender. El aumento de los datos y los análisis ha traído consigo una tendencia de nuevas herramientas de visualización, capaces de hacer que el contenido de los análisis parezca más bonito y de que se mejore su entendimiento y velocidad de comprensión. Suelen ser herramientas fáciles de usar, pero conllevan un gasto de inversión. Las más utilizadas en el mercado son ClickSense, Tableau o MicroStrategy. Lo importante de cualquier sistema de visualización es que se debe de facilitar la comprensión de la información que es clave y necesario para mejorar el desempeño de la empresa. Ofrece a tus clientes un servicio y un producto mejor. Gracias a los avances tecnológicos, sobre todo a la creciente interconectividad que ofrece el Internet de las cosas, los datos también pueden ayudarle a optimizar productos propios, así como la manera en la que sus clientes lo van a utilizar. Un ejemplo es la impresionante gama de dispositivos inteligentes que hoy en día tenemos para un hogar de uso medio. Ralph Lauren, por ejemplo, produce ya polos inteligentes que se registran los movimientos de ritmo cardíaco y respiratorio. SmartMat ha fabricado la primera esterilla de yoga inteligente del mundo que detecta cuando los usuarios no están en una posición correcta y proporciona un feedback al cliente corrigiendo en tiempo real la postura. Tenemos también la sartén inteligente Pantelligent, que tiene un sensor de temperatura que se comunica con su app móvil para decirnos cuándo dar la vuelta al filete o cuándo la temperatura del aceite es demasiado alta. El desarrollo de estos productos es una clara señal de que todas las industrias están empezando a conocer los beneficios y la innovación inteligente que causan los datos. Esta revolución de los datos tiene el poder de afectar a casi todos los sectores, servicios y productos. El futuro verá unirse a todos estos componentes para crear un mundo diferente. Ya empezamos a hablar de inteligencia artificial, robótica, aprendizaje inteligente, supervisión automatizada, pero eso lo dejaremos para otro webinar. A medida que aumenta la conectividad de los objetos, las casas, las ciudades e incluso los países inteligentes, estos se concebirán como algo normal. El número de dispositivos conectados a Internet va a superar pronto al número de personas. Y el valor real reside claramente en que las máquinas son capaces de comunicarse e intercambiar información unas con otras y así analizar esta información en tiempo real. Eso es lo que nos depara el futuro. El aumento de la capacidad de aprendizaje automático y las máquinas aprenden mucho más rápido que los seres humanos y por lo tanto será mucho más fácil modificar nuestras acciones según lo que estos datos nos cuenten, sin intervención humana ninguna. Y lo más probable es que veamos estos avances en un futuro no muy lejano. Quería concluir este webinar con una cita del politólogo Sir Francis Bacon, que decía que el conocimiento es poder. La frase es real,
pero también hay que saber cómo manejarlo, para poder sacar el máximo provecho posible y adelantarnos a los futuros comportamientos del consumidor. El cómo manejar los datos es clave. Los sectores en los que más casos de éxito tenemos en Big Data se han producido en banca, telecomunicaciones, turismo, sanidad, retail e investigación. Es decir, los datos son una gran oportunidad para una gestión eficiente y un avance para el conocimiento. Y por último, quería hacer un breve resumen de todo lo que hemos hablado, que sería la estrategia de Big Data. ¿Cómo Big Data puede transformar tu negocio? Para ello necesitas una estrategia. Una vez que tengas definida una estrategia, necesitas medir esos datos y tendrás unas métricas. Con esas métricas podrás hacer una analítica de los mismos y de esa manera podrás aplicar los resultados. Este concepto y esta estrategia SMART es la que realmente va a transformar tu negocio. Muchas gracias.